Nunca imaginé que algo invisible pudiera cambiar todo dentro de mí. Pero ese día, cuando el Espíritu Santo comenzó a actuar en mí, fue como si el aire a mi alrededor se volviera otro. No sabía cómo explicarlo, solo sabía que algo vivo me invadía por dentro. Y te prometo, lo que me pasó a mí puede estar empezando a pasarte a ti, aunque todavía te parezca confuso. Quédate conmigo, porque las sensaciones que sentí no fueron solo espirituales, fueron transformaciones reales, y cada una de ellas lleva una señal que quizás estés ignorando. Recuerdo el primer impacto, una mezcla de paz e incomodidad. Era como si se hubiera encendido una luz en una habitación oscura que yo fingía que no existía. Me di cuenta de que el Espíritu no llegó con ruido, sino con presencia. Y esa presencia comenzó a revelar todo lo que yo había ocultado de mí mismo. No estaba siendo condenado, estaba siendo sanado. Lo más extraño es que, incluso sin entender lo que estaba pasando, sentía que algo en mí se estaba reorganizando. Esas voces internas de culpa y confusión comenzaron a callarse, y por primera vez sentí que no necesitaba huir de mí mismo. Era el Espíritu enseñándome a verme con los ojos de Dios. Pero aquí viene lo inesperado. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, no viene solo para consolarte, viene para confrontarte con amor. Pensaba que el movimiento de Dios era solo emoción, hasta que me di cuenta de que era cirugía espiritual. Comenzó a tocar lugares que ni siquiera sabía que me dolían. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Descubrí que esta transformación no comienza desde fuera, comienza desde dentro, en el lugar que nadie ve, pero donde el Espíritu decide morar. Y cuando Él comienza, nada sigue siendo igual. La primera sensación que tuve fue como si algo en mí finalmente hubiera despertado. Me di cuenta de que todo lo que antes tenía sentido, opiniones, deseos, distracciones, comenzó a perder su brillo. Era como si hubiera pasado toda mi vida con los ojos abiertos, pero solo ahora estuviera realmente viendo. La presencia del Espíritu comenzó a reorganizar mis pensamientos y comprendí, Él no solo había venido para cambiar mi rutina, sino para redefinir mi esencia. La segunda sensación fue una mezcla de pérdida y libertad. Empecé a sentir un desapego natural por las cosas que antes me ataban. Las personas, los hábitos, las ideas empezaron a perder poder sobre mí. No tuve que esforzarme por cambiar. El Espíritu mismo fue cambiando mis gustos, mis deseos, mis impulsos. Limpiaba mi alma sin avergonzarme, solo liberándome. La tercera sensación fue extraña. Una paz intensa en medio de pensamientos confusos. Debería estar ansioso, pero no lo estaba. El mundo exterior seguía igual, pero dentro de mí había un silencio nuevo. No era ausencia de sonido, era presencia de dirección. Una voz tranquila, discreta, pero firme que decía, «Estoy aquí». Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me marcó profundamente. Cuando el Espíritu comienza a actuar en ti, no necesita demostrar nada, simplemente ocupa el espacio. Es sutil, pero innegable. Es discreto, pero irresistible. Sientes que algo más grande te está reescribiendo por dentro, y cuanto más intentas entenderlo, más te das cuenta de que no se puede explicar, solo se puede vivir. Si alguna vez has sentido alguna de estas sensaciones, o si estás empezando a sentirlas ahora, comenta aquí abajo la frase, «El Espíritu está actuando en mí». Quiero ver cuántas personas están siendo tocadas al mismo tiempo que yo lo fui. La cuarta sensación llegó de una manera que me desmontó por completo. El Espíritu comenzó a remover mis emociones más antiguas, las heridas que creía que ya estaban curadas. No lloré por tristeza, lloré porque me di cuenta de que finalmente ya no necesitaba fingir fortaleza. Su presencia me dio permiso para ser débil, y en ese espacio de rendición sentí una fuerza que no provenía de mí. Era como si Él dijera, «Ahora puedo ser fuerte en ti». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Dios no estaba tratando de convertirme en alguien mejor, sino en alguien nuevo. Todo lo que antes usaba como máscara comenzó a caer, una por una. No sabía quién sería sin ellas,
pero algo dentro de mí me decía que, por fin, estaba volviendo a casa. Esa sensación de volver a casa dentro de mí mismo fue uno de los mayores milagros que he vivido. Pero lo que más me marcó fue darme cuenta de que, cuando el Espíritu Santo actúa, no pide permiso. Entra con autoridad, pero con ternura. No fuerza la puerta, solo toca, y si tu corazón está lo suficientemente cansado, le dejas entrar. Y cuando entra, cambia por completo el clima del alma. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. La acción del Espíritu no siempre es euforia, no siempre es emoción. A veces es lo contrario. Es un silencio que dice más que 1000 palabras. Es una calma que te desarma. Y fue en esa calma donde descubrí la quinta sensación. La quinta sensación fue un valor que nunca antes había sentido. No era el valor del mundo, ese que finge fuerza por miedo. Era el valor que nace de la certeza de estar siendo guiado. Empecé a enfrentarme a situaciones que antes me paralizaban. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, el Espíritu no solo consuela, sino que también comanda. La sexta sensación vino acompañada de una nueva percepción. Comencé a escuchar a Dios de formas que antes ignoraba. A veces era un pensamiento leve, a veces un deseo repentino de llamar a alguien o de cambiar de camino. No era una coincidencia, era una dirección. El Espíritu comenzó a enseñarme que escuchar a Dios no es un don raro, es una consecuencia de su presencia. Y cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de lo mucho que Él siempre había hablado. Yo era el que no sabía escuchar. Fue entonces cuando el mundo a mi alrededor comenzó a reaccionar. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron. Las situaciones comenzaron a reorganizarse sin que yo hiciera nada. Y comprendí, el Espíritu no solo te cambia a ti, cambia el entorno en el que te encuentras. Y eso puede dar miedo. Puede parecer que estás perdiendo el control, pero en realidad te estás liberando de él. Y fue en ese caos reorganizado donde surgió la séptima sensación, la muerte de mi yo antiguo. Me di cuenta de que parte de mí no sobreviviría al toque del Espíritu. El orgullo, la vanidad, la necesidad de aprobación, todo empezó a perder espacio. Y aunque dolía, era un dolor bueno, porque al otro lado había una nueva vida. Pero lo más profundo fue comprender que esa muerte no es el final, es el comienzo. No estaba perdiéndome a mí mismo, estaba encontrando lo que siempre había sido, pero no podía ver. Cuando el Espíritu comenzó a actuar, no solo trajo milagros visibles, me trajo a mí mismo. Y si puedo dejarte un pensamiento para que lo guardes ahora, es este. Lo que el Espíritu Santo comenzó en mí, también puede estar comenzando en ti. Solo tienes que dejar de intentar entenderlo todo y empezar a sentir. Después de que esas 7 sensaciones me invadieron, sucedió algo curioso. Parecía que el Espíritu Santo había comenzado a reeducarme emocionalmente. Yo, que siempre reaccionaba con ira, comencé a sentir compasión. Yo, que siempre quería controlar, comencé a permitir. No era un esfuerzo, era un flujo. El Espíritu me mostraba que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en rendirse. Y esa rendición no es debilidad, es madurez espiritual. Fue entonces cuando comencé a notar algo misterioso. Cuanto más me rendía, más sensible me volvía a su presencia. Las pequeñas cosas del día a día comenzaron a conmoverme profundamente. Una puesta de sol parecía una conversación. Un silencio parecía un abrazo. Un recuerdo doloroso se convertía en una oración. El Espíritu no solo me estaba visitando, me estaba habitando. Y aquí viene algo que nadie me había dicho. Cuando el Espíritu Santo realmente comienza a actuar en ti, el mundo espiritual a tu alrededor reacciona. Las tentaciones aumentan, los pensamientos dudosos aparecen, las distracciones se multiplican. Es como si el infierno se diera cuenta de que has cambiado de bando. Pero es precisamente ahí donde te das cuenta de la diferencia entre estar solo y estar lleno del Espíritu, porque incluso cuando te atacan, permaneces en paz. Esa paz es inexplicable.
No depende de las circunstancias, del dinero, del reconocimiento. Es una paz que viene de dentro hacia afuera, una certeza silenciosa de que Dios lo está dirigiendo todo, incluso cuando no entiendes nada. Y cuando esa paz se instala, empiezas a ver que el Espíritu no ha venido para darte respuestas, ha venido para enseñarte a confiar. Y tal vez ese sea el punto en el que muchos se detienen, porque la acción del Espíritu a veces confunde. Él te quita lo que creías esencial y te deja solo con lo que es eterno. Y ahí es donde comienza el verdadero milagro, el de permanecer firme incluso cuando nada tiene sentido. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que el Espíritu Santo también transformaba mi forma de amar. Siempre asocié el amor con el esfuerzo, la reciprocidad, la expectativa. Pero el Espíritu comenzó a enseñarme un amor que no espera nada a cambio, que no busca reconocimiento. Era el amor que proviene de la esencia de Dios y no de las carencias humanas. Amar dejó de ser algo que yo hacía, pasó a ser algo que yo era. Y esa fue otra sensación poderosa, la ligereza. Cuando el Espíritu habita en ti, el peso de la culpa comienza a disolverse. Te das cuenta de que ya no tienes que demostrar nada a nadie. Él te convence de lo que es correcto, pero no te acusa de lo que es incorrecto. Corrige con ternura, no con miedo. Y esa ternura va lavando el alma poco a poco, hasta que te ves respirando aliviado. Fue entonces cuando una nueva curiosidad comenzó a crecer dentro de mí, un hambre por saber más sobre quién es Dios, no por lo que hace, sino por quién es. Empecé a comprender que el Espíritu Santo no es solo una fuerza, es una persona, una presencia viva que se entristece, que consuela, que guía y que habla, y que, si prestas atención, habla todo el tiempo. Esta conciencia me transformó. Dejé de buscar señales externas y comencé a reconocer las señales internas. Y tal vez eso es lo que te está pasando ahora. Esa inquietud, ese ligero escalofrío, esas ganas de llorar sin saber por qué, tal vez no sea emoción. Tal vez sea el Espíritu tocándote de la misma manera que me tocó a mí. Y si ese vídeo te está haciendo recordar algo que no entiendes, tal vez sea precisamente ahí donde Él está actuando. No huyas de ello, porque el Espíritu nunca despierta algo en vano. Si Él ha comenzado, es porque algo en ti ya está listo para renacer. Con el paso de los días, me di cuenta de que el Espíritu Santo no solo actuaba, sino que me entrenaba. Era como si cada situación cotidiana se convirtiera en una lección espiritual. Un silencio que antes me molestaba ahora se convertía en un espacio para escuchar. Una ofensa que antes me hería, ahora se convertía en una invitación a la compasión. Empecé a ver que el Espíritu no me libraba de las pruebas, sino que me fortalecía en ellas. Y eso fue liberador, porque comprendí que estar lleno del Espíritu no es vivir sin dolor, sino vivir con un propósito dentro de él. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Cuando el Espíritu comienza a actuar en ti, te hará sentir incómodo. Te sacará de los lugares que siempre consideraste seguros. La gente te verá diferente, y de hecho lo estarás, porque su presencia dentro de ti cambia tu mirada, cambia tus gustos, cambia tu energía, y ese contraste con el mundo puede ser doloroso, pero también es la mayor señal de que Él está actuando. Fue en ese momento cuando empecé a percibir una nueva sensación, el discernimiento. Empecé a ver intenciones, a entender situaciones incluso antes de que sucedieran. No era adivinación, era sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no te deja ciego, te hace lúcido. Y esa lucidez es lo que te impide caer en las mismas trampas de antes. Y hay un detalle curioso en esto. El Espíritu no te da discernimiento para que te alejes de las personas, sino para que las ames de una manera más sabia. Te enseña a hablar cuando es el momento y a callar cuando es necesario. Te muestra que, a menudo, la respuesta más poderosa es la calma. Y cuando te das cuenta de que incluso tu silencio puede ser utilizado por Dios, comprendes que el control nunca fue tuyo. Fue entonces cuando comprendí algo que lo cambió todo.
El Espíritu Santo no me llamó para comprender cada fase, sino para confiar en cada paso. Y por contradictorio que parezca, fue en medio de mi mayor caos cuando empecé a sentir su presencia de forma más clara. En esa etapa, comencé a experimentar algo que solo quien lo ha sentido puede entender. El Espíritu Santo comenzó a guiarme por dentro, como si respirara conmigo. Las situaciones que antes me quitaban el sueño, ahora se convertían en oportunidades de fe. Comencé a reaccionar de manera diferente y me di cuenta de que no era un esfuerzo, sino una transformación natural. Él estaba moldeando mi alma y yo solo tenía que permitirlo. Pero lo que más me marcó fue el poder de la humildad. Cuando el Espíritu actúa, rompe el orgullo de una manera tan sutil que ni siquiera te das cuenta de lo prisionero que estabas de él. Empecé a pedir perdón con más facilidad, a perdonar más rápidamente y a dar las gracias con más frecuencia. Y me di cuenta de que esa es la señal más evidente de que Él está actuando, cuando el ego empieza a ceder espacio a la gracia. Y fue en ese estado de rendición cuando ocurrió algo inesperado. Comencé a sentir una alegría sin motivo. No era euforia, era plenitud. Podía estar cansado, pero estaba en paz. Podía estar enfrentando problemas, pero había una alegría tranquila que lo sostenía todo. Y fue entonces cuando comprendí: el Espíritu Santo no solo cambia lo que sientes, cambia lo que te sostiene. Aún así, había una pregunta que no podía callar dentro de mí. ¿Por qué Dios me eligió para sentir esto? Y fue entonces cuando me di cuenta: Él no me eligió para ser un ejemplo, me eligió para ser un testimonio. Lo que me sucedió no debía terminar en mí, sino llegar a aquellos que aún no creen que pueden ser tocados. Y tal vez por eso estás aquí ahora, porque el mismo Espíritu que comenzó en mí está tratando de hablarte a través de estas palabras. Y si algo dentro de ti está ardiendo ahora, no es una coincidencia, es el comienzo de un llamado. Cuando el Espíritu Santo comenzó a actuar en mí, pensé que vendría a resolver mis problemas. Pero pronto me di cuenta: vino a resolverme a mí, y eso lo cambia todo. Porque cuando el Espíritu habita dentro de ti, los mismos problemas siguen existiendo, pero la forma en que los enfrentas cambia por completo. Dejas de buscar milagros fuera y empiezas a ver el milagro dentro. El milagro de continuar, de perdonar, de creer incluso sin ver. Y fue entonces cuando comprendí lo que es la verdadera fe. La fe no es sentir algo todo el tiempo, es saber que Él está ahí, incluso cuando no sientes nada. El Espíritu comenzó a enseñarme a confiar en el silencio, a darme cuenta de que el tiempo de Dios no es un retraso, es preparación. Y en esa espera, Él va moldeando el corazón. Él quita la desesperación y pone esperanza. Y eso, para mí, es el mayor de los milagros. Pero hay un momento en el que el Espíritu te pide algo que da miedo: la entrega total. Te llevará a un punto en el que tendrás que renunciar al control, y ese es el punto en el que muchos dan marcha atrás. Yo también quise volver atrás. Lloré, me resistí, cuestioné. Pero cuanto más intentaba resistirme, más me daba cuenta de que el poder del Espíritu solo fluye donde hay rendición. Y fue exactamente en ese momento cuando ocurrió algo sobrenatural. Sentí una libertad que ningún logro humano podría darme. Era como si respirara dentro del amor de Dios. Ya no necesitaba demostrar nada, ni temer nada. Y esa libertad era la señal más pura de que el Espíritu había tomado el control. Lo que aprendí en esa etapa es que el Espíritu Santo no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestra naturaleza. No solo viene a consolarnos, sino a prepararnos. Y cuando entiendes eso, tu vida se convierte en una extensión de su presencia. No solo vives, te conviertes en morada. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada sensación que viví fue una invitación a algo más grande. La presencia, la paz, el valor, el discernimiento, la ligereza, la muerte del ego y el renacimiento espiritual.
Todo eso fue un proceso para hacerme comprender que el Espíritu Santo no solo quiere visitar el corazón, sino que quiere gobernar la vida, y cuando Él gobierna, incluso el caos se transforma en propósito. Aprendí que el Espíritu no solo actúa en grandes manifestaciones, a veces se revela en la simplicidad de un día cualquiera, en el perdón que finalmente concedes, en la decisión de no rendirte, en la elección de responder con amor cuando sería más fácil callar. Él está en cada detalle, esperando el momento en que le permitas actuar por completo. Y tal vez, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti esté reaccionando. Un recuerdo, una lágrima, un ligero escalofrío. No lo ignores. Así es como comienza el Espíritu, con toques sutiles que van creciendo hasta llenarlo todo. Si estás sintiendo algo, ten por seguro que es el mismo Espíritu que actuó en mí, comenzando a actuar también en ti. Y por eso digo, no luches contra lo que te ha sido enviado para curarte. No huyas de lo que ha venido para transformarte. El Espíritu Santo no es una emoción pasajera, es una presencia permanente. Cuando Él entra, nunca más vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser quien eras, porque ahora sabes quién eres. Si este mensaje te ha llegado, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que más personas puedan sentir el mismo movimiento que te está tocando ahora. Porque lo que el Espíritu Santo ha comenzado en nosotros, Él lo completará.